Vamos a hacerte una serie de preguntas. Sobre todo, el público quiere conocer un poco sobre ti, tu trayectoria y todo lo que has logrado en estos años, ¿no? Primero queremos saber cuáles fueron tus primeros acercamientos al mundo de la fotografía. El primer contacto que tuve con la fotografía es cuando de pequeño mi tía, la que me crió, siempre andaba con su camarita de rollo, ¿no? Compacta, instantánea, haciendo fotos para la familia. Y yo siempre le decía, préstame, yo también quiero hacer fotos. Y nunca me prestaba. Porque de todas maneras los adultos son más recelosos, ¿no? Con sus cosas respecto a los niños, yo pequeño en esa época. Posteriormente, entrando a finales de la primaria, inicios de la secundaria, Ujú. en el colegio, en Tarapoto, donde yo vivía, donde crecí, eh, había las primeras clases de cómputo, ¿no? En colegios estatales y todo eso. Y algo que a mí me llamó bastante la atención eran los wallpapers de las computadoras, esas fotos macro de flores, los paisajes, incluso fotos submarinas, ¿no? De peces, tortuguitas, ¿no? De los Galápagos, no sé. Y eso fue lo que me llamó realmente la atención y siempre me atrajo, aparte de que siempre me ha gustado dibujar, ¿no? Y ahí hay una conexión de todas maneras. Una conexión, ok. Y más o menos qué decisiones fueron marcando pues, el lugar donde estás hoy, ¿no? Y considero, bueno, durante mucho tiempo me consideré una persona bohemia que se adaptaba al camino. En lo que cabe, procuraba fluir, se presentaba una piedra, un obstáculo y hay que seguir, ¿no? Ujú. Pero considero que la pasión, la afición también, por la fotografía me llevó al final a emprender en este campo, en esta rama, ¿no? Claro, Y es lo que me ha llevado hasta cierto lugar y ahora me tienes acá. ok. Para ti, Alex, ¿qué es la fotografía y cuál es el fin de una? Para mí la fotografía, uy, últimamente se romantiza mucho la fotografía. En mi caso, hablando de mí, es mi profesión, mi trabajo, Ujú. mi oficio, y sin dejar de lado la parte artística, ¿no? O sea, es un arte, pero en mi caso, primero es un trabajo, una profesión. Y considero que un dicho bastante popular es que dejas de trabajar cuando haces lo que te gusta, ¿no? Sin embargo, todo trabajo requiere de inversión, capacitación, esfuerzo, y muchas veces el trabajo es cansado, matado, ¿no? Pero ese cansancio te genera una satisfacción, ¿no? Ujú. Considero que lo que me ha llevado a donde estoy ahora, que de repente el camino, hay bastante camino por recorrer, ¿no? Pero lo que me ha llevado acá ha sido el haber decidido vivir de esto, porque es algo que me apasiona y considero, y el tiempo, la experiencia, los clientes, los amigos lo han demostrado, algo que me sale bien, ¿no? Claro. ¿Y cómo explicas o de dónde nace para ti el perfil artístico de la fotografía? Considero que la fotografía es un medio por el cual uno también puede expresarse, ¿no? Por ejemplo, yo hago fotografía bastante comercial, donde hago productos, ¿no? Ambientes, espacios, pero el momento en el que empiezas a hacer la fotografía por afición, que no desmerita hacerlo por profesión, solamente que por profesión te pagan. Por afición es el disfrute, ¿no? Cuando agarras bueno, en mi caso, cojo la cámara y salgo a caminar, salgo a pasear, voy con mi esposa, con mi hija, salimos a pasear con mis amigos, mis colaboradores. Ujú. Llega un momento en el que intentamos disfrutar. Y ahí es donde puedes aplicar la parte artística en la fotografía, ¿no? Mostrar a las personas tu manera de ver mediante la cámara. Ujú. Por ejemplo, muchas veces con mi esposa le doy una cámara, salimos y estamos en el mismo lugar, pero ella tiene una visión completamente diferente. Las cámaras pueden ser lo más parecidas, las focales, pero la visión es completamente diferente. Otras cosas les llaman la atención, la luz la interpreta de otra manera. Con mis compañeros de trabajo Ujú. salimos y tú ves, ¿no? Estamos en el mismo lugar y el resultado es completamente diferente. Cuando no es trabajo, ¿no? Cuando es un trabajo tratamos de estandarizar. Claro. Pero cuando se trata del disfrute y donde se puede aplicar la parte artística de la fotografía, realmente te das cuenta la manera de ver de cada uno. Y Ya. eso es lo bonito y la libertad que te da, que te permite la fotografía. Entonces, dentro de esta filosofía de la que hablamos, que una fotografía es como un mensaje que se quiere dar a través de un cuadro,
y hay como que silencios, luces, silencios y sombras, ¿no? Explícanos un poco cómo, o cuál es el mensaje o la filosofía que tienes dentro del mensaje que quieres dar, ¿no? Yo considero que la fotografía en sí no es el fin, es un medio que te lleva a reflexionar, a pensar, a interpretar. Porque yo te puedo mostrar a ti una fotografía, la puedes ver de una manera. Yo le puedo dar a otras personas y puede verlo y decir, a mí ¿no? me transporta o me transmite otra cosa. Sin embargo, considero que una experiencia no es completa como en la gastronomía, ¿no? No es completo si no le ponemos el adorno, si no le ponemos los detalles, ¿no? Y yo considero que una experiencia completa o que complementa la fotografía es ver fotografías, examinar fotografías, escuchando música. Porque no solamente la foto te transmite, sino te transporta. Recuerdos, momentos, incluso el simple hecho de viajar, estar reposando en un carro, con tal vez una mentalidad nihilista, no sabemos qué puede pasar en el viaje, pero ver una fotografía recordando la música que estabas escuchando, te transporta. Considero que es una experiencia completa. Ahora, hablando de luces y sombras, yo considero que como en la música, que por cierto también soy músico, pero sobre todo baterista, ¿no? Aprendí en este rubro de la música no se trata de meter palo por meter palo, ¿no? Sino respetar los espacios, silencios, las pausas, el que mis compañeros hagan, ¿no? Sus solos, sus momentos. Se suele bromear con que el bajo no se escucha, ¿no? El bajo se siente, ¿no? Y es similar en la fotografía, ¿no? La carencia de luz te ayuda a generar, en un plano bidimensional que es la foto, que es un plano, ya sea una pantalla, un papel impreso, es un plano. Pero justamente el saber aprovechar las luces y las sombras te ayuda a generar texturas, volúmenes, profundidad, tridimensionalidad en ese plano bidimensional, ¿no? Similar a la música, las pausas, los silencios hacen rica a la música. En este caso, en la fotografía, muchas veces nos dejamos llevar por el color. Estamos acostumbrados a las pantallas chillonas de los teléfonos actuales, ¿no? Pero en la fotografía blanco y negro realmente te transmite otras sensaciones, ¿no? Un poco más de ambigüedad, un poco más de recuerdos. Fotografía, por más moderna que sea la foto, la fotografía en blanco y negro, aparte de transmitirte la profundidad que te digo mediante la luz, te transmite recuerdos de antaño, ¿no? O sea, y eso es lo que me gusta de la fotografía. Muchas veces pecamos en querer mostrar todo. Dentro de la fotografía también tenemos que saber qué incluir, qué excluir. Igual que como en un cóctel, ¿no? No vamos a meterlo de todo. Y sale al final un cóctel de color marrón, por decirlo así. Sino sabemos qué incluir, qué excluir, y eso es lo que transforma la fotografía y la visión de cada uno. Excelente. Dentro de tus referentes, tú me has comentado antes de que tú tienes, por ejemplo, una manera de aprender, por ejemplo, de las películas, de los films. Tú tienes una manera peculiar. Cuéntanos un poco de eso. Dentro de las películas, de mis películas últimas favoritas, contemporáneas, están La Llegada, o Arrival, y Dune. Me encanta esa fotografía minimalista. Fotografía en cine le llamamos al encuadre, ¿no? Claro, hay movimiento, pero al final es fotografía. Y esa fotografía, ese estilo de imagen con una luz suave, envolvente, limpia, donde se excluye, más bien se quita bastantes elementos del encuadre, y llega un momento en el que se suele decir que cuando la fotografía está bien hecha, lo que te atrapa es la trama, ¿no? La historia. Y muchas veces una manía de nosotros los audiovisuales es ver cine pensando en esos encuadres, ¿no? Pensando en cómo utilizan la luz. Pero justamente ese estilo de estas dos películas que te comento me gusta porque te atrapa y te hace parte de la historia. Y al final te olvidas, como audiovisual, uno se olvida, ¿no? Del cómo funciona la luz, por qué habrá puesto esto acá. No. Llega un momento en que dejas de pensar en lo técnico y ya te quedas en la película. Mi referente se podría decir que son esas dos películas, ¿no? De Denis Villeneuve y el director de fotografía Roger Deakins, muy buenos. Y en fotografía, per se, fija, uno de mis referentes es el japonés Fan Ho,
que hacía durante mucho tiempo fotografía blanco y negro, Ujú. el sujeto se concentraba bastante en lo que son las atmósferas, vapores, humos y cómo la luz intervenía en los ambientes húmedos de Tokio de los 70, 80. ¿No? Él es uno de mis referentes más, más fuertes. Excelente. ¿Tú qué le dirías, por ejemplo, a alguien, un principiante que recién está iniciándose, ¿no? En este mundo? ¿Cómo le resumirías un poco tu trabajo y qué habilidades tendría que tener esta persona? Las habilidades se adquieren con la práctica, con el trabajo, con el tiempo, con el esfuerzo. Yo lo que les recomendaría es, para empezar, no escuchen reggaetón. En lo que cabe, escuchen otro tipo de música, porque el reggaetón, si lo comparas en música con fotografía, Ya, sí, ahora me funan con eso. dale. Si tú comparas el reggaetón con la imagen, el reggaetón es color, es chillón, Saturación. saturación, rebumbante, ¿no? Y muchas veces nos dejamos llevar, como te decía, por las pantallas actuales, ¿no? Pero yo lo que les recomendaría, tampoco música clásica, no nos demos los ay, finos, pero sí música quizás baladas, romántica, un poco de música en inglés, rock antiguo, 70, 80. A mí me gusta el country, por ejemplo, un poco más contemporáneo, pero en lo que cabe, ¿no? Que hasta cierto punto dejen de comer, bueno, yo si no, a mí me encanta la comida chatarra, pero en los inicios Hijo. de una persona aprendiendo, coman un poco más saludable. Ah, ok. O coman diferente, o sea, come carnes, come verduras, come semillas, ¿me entiendes? En cuestión de libros, no lean ficción, no lean literatura barata actual, ¿no? Sino en lo que cabe historia. ¿Por qué? Porque en los libros de historia hay buenas fotografías, hay muy buenas referencias de fotógrafos antiguos. Eh, ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Porque al final tu fotografía revela quién eres. Lo que comes, lo que escuchas, lo que ves, con quiénes te juntas, con quiénes caminas. Y eso es lo que tú te das cuenta, ¿no? O sea, claro, una fotografía no te va a decir, este es el autor fulano de tal y este se junta con fulano o escucha este tipo de música, pero tu fotografía termina siendo un poco corriente, comercial, simple, cuando empiezas a consumir ese tipo de contenido paralelo a la fotografía, ¿no? Y para empezar, en lo que cabe, no te concentres tanto en la técnica. Sí, tienes que aprender la técnica y saber manejar tu equipo, ¿no? Ujú. Pero en lo que cabe, aprende a mirar. Si tienes una revista, lee, bonito, nútrete, y cuando veas las fotografías, examínalas, mira cómo la luz interviene en las texturas, en los volúmenes, en los patrones. Porque esta foto solo tiene, por ejemplo, una foto de calle, ¿no? Sale todo oscuro, una puerta y una persona solamente iluminadas. Qué quiso dar a entender? ¿O qué quiso mostrar, más que dar a entender? ¿Qué quiso mostrar ese fotógrafo, no? ¿Por qué excluye tantas cosas? ¿Por qué oscurece por completo las luces? ¿Qué le llevó a solamente mostrar ciertos elementos de la vida cotidiana, por ejemplo? Hablando de fotografía callejera, ¿no? Lo mismo, aprender a mirar. Sale a la calle no necesariamente con una cámara. Tenemos un teléfono, la mejor cámara, considero, la mejor cámara por la practicidad y la viabilidad del momento Es el teléfono. es el teléfono. Tenemos buenas cámaras en la actualidad, ¿no? Y sal, camina, si ves algo interesante, haz foto. Si ves algo que te llama la atención, haz foto, pero mira. No te quedes solamente en las pantallas, en el scroll infinito, sino levanta la mirada porque te estás perdiendo la realidad, te estás perdiendo el mundo. Y si quieres hacer fotografía, tienes que levantar la mirada y estar atento a lo que pueda pasar a tu alrededor. Bacán. Entonces, si uno se describe, se muestra en una fotografía, en un trabajo audiovisual, ¿cómo describirías que eres tú en ese mensaje o en esa descripción hacia ti mismo? ¿Cómo tú te consideras? Considero que me apasiona crear aspectos o ambientes naturales. O sea, siempre en cualquier producción audiovisual, Ujú. lo ideal es quitar todas las luces de los ambientes, lo ideal, y luego tú decides iluminar en base a lo que tú quieres mostrar, cómo lo quieres mostrar. Cuando hago ficción, cuando hago cortometrajes, videoclips, incluso cuando hago documentales y entrevistas,
Me gusta iluminar de cierta manera que el ambiente Ujú. se vea natural, o sea, que no distraiga. Pocas veces pongo colorines, colorinches y que se vea saturado, ¿no? Porque a veces la trama o la historia o incluso el cliente demanda de eso. Pero muchas veces lo que trato de mostrar es iluminar un espacio y dentro de ese espacio darle el realce, el protagonismo al personaje, al sujeto, al objeto, ¿no? Ahora, ¿cómo me considero yo? Considero que me gusta iluminar de manera natural, como te decía. De manera natural. Que sea lo menos artificial posible. Ajá. En tonos sutiles, algo así. Ujú. Ok. También me he enterado, me has contado también un poco que estás produciendo como que films, películas, todo esto. ¿Cómo has empezado eso aquí en Perú? Sabemos que no está muy desarrollado aún. ¿Y cómo ves el crecimiento en esa industria? La industria del cine en el Perú está demasiado centralizada en Lima Ujú. y sobre todo eh, monopolizada por algunas casas productoras grandes de Lima, ¿no? Sin embargo, el Ministerio de Cultura tiene un programa, la DAFO, que permite a los, sobre todo en provincias se suele aprovechar eso, a los directores, a los creativos, intentar hacer cine independiente, vamos a decirlo, ¿no? Y yo considero que como audiovisuales, como productores, bueno, como quieran llamarlo, ¿no? Algunos dicen filmmakers, Filmmakers. cineastas, fotógrafos, es una buena oportunidad, una buena ventana para poder mostrar lo que quieres contar con tu visión, ¿no? Sin embargo, mis inicios, te podría decir, me capacité casi que de manera autodidacta, pero también llevé ciertos cursos en plataformas digitales cuando yo tuve, bueno, con mi esposa tuvimos bastante temprano, bastante jóvenes, nuestra hijita, ¿no? Ujú. Y por necesidad yo tuve que trabajar fuera de Tarma, en Mina, pero en ese lapso de tiempo llevaba una carrera universitaria y también las capacitaciones para todo tipo de fotografía, ¿no? Documental, de producto, y al finalizar, bastante lo que es cine. Y el, considero que haber tenido ya la instrucción, vamos a decir, como te digo, de repente no es como una escuela, un instituto, una universidad, qué bonito sería que para todos tengamos la misma opción o Ujú. la misma alternativa, pero haber adquirido los conocimientos en ese lapso de tiempo y haber salido queriendo crear fue lo que me llevó a poder en su momento coincidir con las personas adecuadas para poder mostrarles cuál es mi visión, cuál es el trabajo que puedo lograr con ellos y también agradezco a las personas que me dieron la oportunidad de poder apoyarles, ¿no? En sus proyectos. En la actualidad, gracias a Dios cuento con un equipo capacitado, muy bueno, con los cuales ahora estamos haciendo documentales, videoclips, lo que te contaba, ¿no? Ficción, cortometrajes y tomando en cuenta que sea poca o mucha experiencia, el bagaje que tengo detrás, me lleva a poder capacitarlos y hasta cierto punto que se contagien de mi visión para poder en conjunto llegar a un producto final, ¿no? Que viene a ser, por ejemplo, ahorita estamos produciendo un videoclip para unos amigos Ok. y dentro de la performance del cantante y la orquesta también hay escenas de ficción donde ya me di la libertad, al ser un proyecto que estamos produciendo y dirigiendo nosotros, me di la libertad de poder ahora sí expresarme Claro, completamente. completamente, ¿no? Aparte de que ya contamos con los equipos que nos permiten llegar a ese resultado. Y espero que cuando salga les pueda gustar también. Y en eso estamos, en eso estamos. Excelente, buen trabajo. Me gusta que la industria esté creciendo, ya que, como tú mencionas, había pocas oportunidades hoy en día para los filmmakers en hacer cine, cosas, producciones más, por así decirlo, más grandes o más ambiciosas, ¿no? Y también me he enterado que, por ejemplo, en Cusco están haciendo distintas, Machu Picchu exactamente, están haciendo también trabajos de ese tipo, ¿no? Bueno, en el tema de las técnicas, ¿cuáles son las últimas técnicas en este campo que tú estás viendo innovadoras que se aplican hoy en día? Algo que me gusta de la actualidad es que la fotografía, el cine, se ha democratizado bastante.
En la actualidad puedes hacer buenas imágenes, buenos productos con el conocimiento adecuado, incluso con el teléfono puedes hacer buenas producciones. Pero considero que en la actualidad las herramientas, la tecnología ha avanzado de cierta manera que si tú comparas un video grabado con un teléfono o con una cámara profesional respecto a lo que se grababa hace 15 años, que todavía se utilizaba film o película, por eso es lo que se llama película, la calidad es otra, ¿no? O sea, el detalle está en que el cine es tanto un mensaje como una estética, ¿no? Y en este caso considero que la tecnología ha avanzado de tal manera que se podría decir que cualquiera puede hacer, cualquiera puede crear, ¿no? Cualquiera puede crear, entonces. ¿Y qué te da de pensar, por ejemplo, que en la actualidad se usan plataformas como Kik, TikTok, Instagram por ahí, en materiales no tan, por así decirlo, no tan producidos o muy básicos, por así decirlo, pero que tienen mucho éxito? ¿Qué te hace pensar eso? Yo considero que hay público para todos. No porque un chocolate comercial sea popular, quiere decir que sea saludable. Sin embargo, hay público para todos, tiene su público, tiene su mercado, pero no lo vas a comparar con un buen desayuno, ¿me entiendes? No, por ejemplo, en el cine, cuando vamos a ver una película, esperamos no ver lo que nos muestran la gran mayoría de las plataformas. Sin embargo, de un tiempo acá, las producciones, por más simples que sean en las redes sociales, han ido mejorando bastante, bastante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el mensaje tiene que ser bueno, congruente, tiene que aportar. Llegó un momento en el que los propios creadores de contenido vieron la necesidad de no solamente mejorar en equipos, sino también en su conocimiento. Es por eso que en la actualidad los podcasts, ¿por qué se han puesto de moda? Porque aparte de transmitir un mensaje de valor, contenido de valor que nutra, que pueda capacitar a ciertas personas, que pueda ayudar, muchas personas, dentro de esos yo, nos enganchamos a la imagen. Queremos ver el rostro de los entrevistados, de los que entrevistan. ¿Por qué? Claro. Porque queremos ver de qué manera las redes sociales han ido mejorando, han ido evolucionando, ¿no? Algunas para bien, otras para mal. Por ejemplo, de un tiempo acá yo he visto que en TikTok hay bastante contenido de calidad, ha ido mejorando, ¿no? Incluso en pandemia hubieron concursos de festivales de cine, pero en vertical. Cine en vertical, chévere, ¿no? Sin embargo, Instagram antes era una red social estética, bonita, ¿no? Es muy estético. Y ahora se ha llenado de mucho contenido de basura, ¿no? Y ahí tú te das cuenta, ¿no? Cómo tanto el conocimiento, la necesidad ha ido cambiando, las plataformas también, ¿no? Ok. En el tema es cierto que la industria está cambiando. ¿Cómo te ves tú aportando de acá a algunos años? ¿Y cuál crees que sería el logro más importante que quisieras aportar, ¿no?, en este campo? A mí me gustaría en algún momento no solamente estar detrás de la cámara componiendo la fotografía, sino dirigiendo también, o sea, dirigiendo a los actores, dirigiendo la producción. Hay bastantes historias acá que quieren, ¿no? Pero considero que, como te decía hace rato, puede ser mucho o poco, bueno o malo, puede gustar o no tanto, el bagaje que tengo, lo que yo muestro en la actualidad, pero considero que todavía me falta, pero tampoco considero que sea mucho. O sea, no lo estoy dejando para mi vejez. Claro. Voy a recién producir. No, sino espero que al menos en 5 o 10 años, en ese lapso de tiempo pueda empezar a producir ya cortometrajes, largometrajes, pero con las historias que tengo en la cabeza, ¿no? Tengo entendido que un buen productor es una persona que ha vivido mucho, tiene muchas cosas que contar, que transmitir, ya, pero tú, ¿cómo te entrenarías o cómo alguien se podría entrenar para ser un gran productor, ¿no?, como los grandes que hoy en día vemos? No todo es lo que se va a mostrar en pantalla, o mejor dicho, muchas veces creemos qué bonita imagen, qué bonito hacer cine, ¿no? Pero no estamos tomando en cuenta el término que utilizaste, la producción. ¿De qué trata la producción? Logística, alimento, personal, transporte, salud, seguros. Y cuando se hace cine,
muchas veces no consideramos eso dentro del presupuesto. Es más, ni siquiera dentro del presupuesto, sencillamente no lo consideramos. Pensamos que nos vamos al campo, agarramos una cámara, un micrófono y ya estamos, ¿no? Pero considero que necesitamos capacitarnos con distintos tipos de oficios, profesiones también, de ser posible, para poder complementar. Si bien es cierto, lo último de una producción es coger la cámara y empezar a filmar y decir acción y que las personas actúen, ¿no? Pero necesitamos esa experiencia. A veces, por ejemplo, ¿de qué sirve que tengas tremenda producción y por ahí se rompe un cable y no sabemos ni siquiera cómo, ¿no? Reparar un cable? O sea, necesitamos herramientas prácticas que nos ayuden a poder resolver en el momento, ¿no? Ajá. Y en el tema del desarrollo de contenido, las ideas, las tramas, ¿cómo alguien se puede entrenar, ¿no? Y mejorar en eso? Miren bastante fotografía. En lo que cabe, dejen el scroll infinito y ver películas. Pero es más, en películas comerciales de superhéroes también hay algunos directores que se atreven a hacer algo diferente, ¿no? Por ejemplo, una película que a mí me gusta la estética es Eternals, que es de Marvel. Y es completamente, si tú te das cuenta, la estética, la manera de utilizar las focales, la actuación es completamente diferente al resto de Marvel, ¿no? Y se puede obtener, se puede decir, conocimiento o un gusto, o se puede analizar ese tipo de cine, ¿no? Sin embargo, cine independiente también es muy bueno. Un poco hablando más de tu trayectoria, ¿cuál ha sido o es la lección de vida más importante que has aprendido en este camino, ¿no? Yo creo, fuera de la fotografía, todos merecemos primeras, segundas, hasta terceras oportunidades. Y considero que, si bien es cierto, la lealtad, la confianza no se la gana todo el mundo, pero el simple hecho de dar oportunidad no quiere decir tampoco que lo vas a hacer sin ser perspicaz, ¿no? O hasta cierto punto meticuloso. Sin embargo, aplicándolo más que en la fotografía, yo diría en el oficio, ¿no? Muchas veces tenemos que saber a quién darle cierta confianza, porque a mí me gustaría hacer todo de todo, pero no puedo, ¿no? Soy una sola persona y justamente por eso se genera un equipo, para poder delegar, para dar confianza y hasta cierto punto, poco a poco, ¿no? Avanzar en conjunto, crecer en conjunto. Ok. Vamos a entrar un poco más hacia el camino creativo, la inspiración, un poco sobre pensamiento, ideología. ¿Cómo logras tú la inspiración para tus proyectos, pero en el día a día, ¿no? No solamente para los grandes proyectos, sino para salir y día a día hacer tus producciones? Justo al inicio del podcast te comentaba que, si bien es cierto, sí considero la fotografía un arte, una expresión artística. En mi caso, es más trabajo. Más repetición. Claro, más repetición, más esfuerzo. Yo tengo, como padre de familia, tengo otras responsabilidades diferentes a los jóvenes que quizás recién empiezan o que ya tienen cierto bagaje, pero solo son ellos, ¿no? En mi caso, hace un tiempo te comentaba que la inspiración y la motivación la sacaba de donde sea. Hay que darle, sí, de donde sea. Y en el proceso uno va... Considero que todas las personas maduran en distintos tiempos de distintas maneras, ¿no? Y a mí tener una familia bastante joven, o haber tenido una familia, yo estando bastante joven, mi esposa también, me impulsó a dejar ciertas cosas de joven, de niño, y empezar a trabajar como corresponde, ¿no? Y en lo que cabe, la motivación sacarla de ahí, ¿no? Claro, como muchos dicen, motor y motivo, mi familia, mi hija, mi esposa. Y así. Excelente, excelente. Háblame un poco de tus estrategias de productividad que aplicas para poder rendir en el día a día y destacarte del resto, ¿no? Yo, más allá de lo que yo puedo hacer desde que me levanto, me siento a editar, o me levanto, alisto equipo y salgo, considero que productivo es lo que te comentaba, trabajar en equipo y saber a quién delegar, a quién decirle, por favor, necesito que hagas esto, mientras yo hago esto otro, ¿no?
No todos pueden gestionar el trato con el cliente. Excelente. Ya, de eso a veces no queda de otra y uno tiene que hacerlo. Claro. Y también es bueno, porque justo parte de lo que, como yo, ¿no? Como persona natural o como el equipo que gracias a Dios he formado, XP Studio, lo que buscamos es tratar de generar otra experiencia, otra perspectiva respecto al cliente, ¿no? Que no todo sea muy cuadriculado, ¿no? Firmas acá y está el contrato y me aparezco tal día en tu proyecto, sino pasarla bien en lo que Sí. cabe, pasarla bien. Y dentro de incluso pasarla bien, intentar de ser amigable, Cercano, cercano claro. con el cliente es una buena estrategia para poder llegar a más y producir más. Ok. Sí me he dado cuenta muchas veces que tú, cuando haces pues tu trabajo, tratas de ser amigable, cercano y de que el momento sea pues muy ameno, ¿no? Muy divertido también. ¿Cuál ha sido la inversión más importante o la mejor inversión que has realizado, ya sea en energía, en dinero o en tiempo, ¿no? La mejor inversión, ¿Qué has hecho a lo largo de tu vida? capacitarme para hacer cine y ver bastantes películas no comerciales. Ok. Eso es lo que ha llegado a ayudarme a construir una visión, un estilo. Claro, y eso te desarrolla también. Claro. Sientes que es lo que más te ha ayudado. En mi profesión, en mi carrera, sí. Tú también delegar como tal es algo importante que has aprendido a lo largo del camino. ¿Qué piensas sobre las ventas, el marketing? ¿Cómo crees que te ha ayudado y si tú lo consideras esencial para tu empresa? Hablando en la actualidad, si no estás en redes sociales, no existes. ¿Mm? Y el marketing, como una estrategia de publicidad, no es necesaria, es obligatoria. Es Es obligatorio. obligatoria. Ahora, hay maneras de llegar a la gente, ¿no? En mi caso, cuando se trata de mí, de ser personal, o del equipo, procuramos lo que te comentaba, ser un poco más humano, no tan corporativo, y de esa manera jalar y llamar la atención desde el más pequeño hasta, ¿no?, el más grande, tanto en edad como en capacidad de adquisición, tanto de personas, empresas, empresarios, ¿no? Y considero que el tener una buena estrategia bien planteada, bien marcada, Ujú. siempre es bueno, pero hay que saber improvisar y estar atento a los cambios, ¿no? Hoy día hay un trend que funciona, lo quieres hacer a la semana, no, Ya pasó. ya pasó, ya pasó. Claro. Lamentablemente sí, tenemos que regirnos. Hay dos realidades en la actualidad, ¿no? Una es la que nosotros vivimos en el día a día, en lo palpable, y otra realidad es cómo tú estás en redes, ¿no? Claro. Y esa realidad, cuando se trata de emprendimiento, cuando se trata de trabajo, de ofrecer un servicio, un producto, tienes que estar al día. Claro. ¿Tú te reservas la parte comercial o también dejas a los chicos que hagan ese último cierre de venta que le llaman, ¿no? No, sí, sí. Todos estamos en la capacidad, en la responsabilidad La de poder responsabilidad. buscar y generar, ¿no? Porque, como digo, no es que en XP Studio no es que trabajan para mí. ¿Cuál es el significado que hoy día tú le das al éxito y cómo ha cambiado ese significado a lo largo de los años? Cuando eres joven, el éxito es un poquito más banal, vamos a decirlo así, ¿no? Creemos que se trata de dinero, lujos, viajes. Pero cuando vas envejeciendo y vas teniendo los pies, ¿no?, cada vez más plantados en el suelo, en la realidad, Ujú. te das cuenta de que éxito, o al menos para mí, es, para empezar, trabajar de lo que me gusta. O sea, ni siquiera, si bien es cierto, el trabajo es un medio para conseguir, ¿no?, lo que uno necesita, pero el simple hecho de trabajar en lo que me gusta, con gente con la que me llevo bien, con clientes que aprecian, disfrutan mi trabajo, es parte ya del éxito. No el fin, ¿no? Claro, No el resultado, sino el proceso. el proceso, Sin claro. embargo, éxito ya a estas alturas, tampoco es que sea muy viejito, Yo te veo muy joven todavía. considero que el éxito per se, la cúspide es estar con las personas que realmente amas, ¿no? Acá, ok. Y disfrutar de los procesos y disfrutar del resultado con esas personas. En este caso, yo doy gracias a Dios de tener una familia linda, chiquita, pero saludable. Intentamos pasarla bien juntos, intentamos disfrutar, ¿no?, de, como te digo, tanto del proceso, de mi trabajo como profesión, oficio o afición, y del resultado, ¿no? Ok, excelente.
Oportunidades de negocio en general que recomendarías a un amigo o a un conocido. No se dediquen al audiovisual, es Yo sé caro, de qué audiovisuales ya. es carísimo. Dicen que las mujeres y las drogas te quitan dinero, no. Invertir en equipo audiovisual te quita dinero. No, Ya. yo considero que las redes sociales son una ventana para ofrecer tanto productos, todo tipo de productos, todo tipo de servicios, ¿no? Ok. Y lo importante no es qué exactamente, sino cómo te vendes. Ujú. Yo tengo entendido que hoy en día pues lo audiovisual está creciendo cada vez más. Se abren podcasts, se abren programas, canales de todo tipo, ¿no? ¿Cómo hace los que están en la industria para no para seguir agarrando especialización dentro de un mundo tan diverso que ya está creciendo, ampliándose bastante? Si bien es cierto, el contenido audiovisual en redes es diverso, como Ujú. dices, bastante variado, considero que hay público para todos, ¿no? Si tú quieres hacer contenido chicha, Comercial, comercial. comercial, puedes hacerlo y va a haber público para eso. Sin embargo, te va a consumir demasiada energía porque es algo pasajero, ¿no? Es del momento. En cambio, si quieres aportar realmente contenido de valor, un buen mensaje, una buena crítica, tienes que prepararte más, producir mejor y eso te lleva a ser más atemporal. Porque hay contenido en redes sociales de hace 2, 3, 4, 5, 10 años que todavía funciona en la actualidad, pero no va a ser contenido un poco, Básico. no, más que básico, vacío, ¿no? Muy descartable. Que se puede hacer, como te digo, y te haces viral, ¿no? Sí, tu momento. Pero eh, considero que si quieres ser permanente y dejar, tampoco que estemos obligados a dejar un legado, ¿no? Claro. Pero si quieres al menos hacer algo bien y permanecer en el tiempo, no hay nada mejor que hacer contenido de calidad, con un mensaje Contenido. diferente. Ok. ¿Y qué piensas, por ejemplo, de hoy en día de esta plataforma como Kik? A mí me resulta muy peculiar porque se graba en vivo y todo tiene que salir a la luz. Y leí un libro una vez que comentaba que esta es la sociedad de la muestra, ¿no? De que todos queremos que todo salga en la pantalla. Ya no existe ese pudor o ese recelo de guardar ciertas cosas para la intimidad, para la familia, sino para exponerlo. Todo se expone en redes. ¿Qué piensas de eso? Yo considero que es bastante imprudente en realidad, porque no hay nada como reservarse ciertas cosas para uno mismo. Ahorita estamos conversando, todo chévere, pero hay cosas que no van a salir en el corte final porque sabemos que eso no aporta. Mi vida personal o detalles del oficio detrás de cámara, detrás de una producción, no siempre va a aportar es más, poco va a aportar a todo el mundo, ¿no? Y considero que es imprudente y hasta cierto punto irresponsable. Ujú. Está bien que haya ese tipo de plataforma, está bien que haya gente que quiera mostrar, pero hay que saber qué. Claro, y para los jóvenes también que recién están pues empezando la vida, siento que se exponen mucho a veces cuando hacen algunos videos o también cuando enfocan mucho su día a día a TikTok, ¿no? Se quedan scrolleando, como tú dices. ¿Qué piensas de eso en la sociedad? ¿Cómo está cambiando? Sabemos que, bueno, todos somos conscientes de que todo en exceso es dañino, ¿no? Y las redes sociales se han convertido en un vicio. Ahora, es como tomar una rica bebida refrescante que no siempre tenemos que tomarla, no siempre, ¿no? Pero ahorita es ameno, es apropiado. Lo mismo con qué tanto consumes y qué consumes en redes sociales. Ujú. Más allá de qué tanto te exponen, muchas veces los jóvenes en la actualidad ya pasan de ser menores de edad a cumplir 18 con un teléfono en la mano Sí. y con las manías y los vicios de que eran menores de edad, en la actualidad siguen ahí dándole, ¿no? Y Ujú. terminan no siendo productivos, y no tanto digo para la sociedad, ¿no? Porque no todos tenemos que aportar, tenemos que quitarnos ese hecho de que tenemos que dejar Un legado. un legado y tenemos que aportarlo, no, pero al menos hazlo por ti mismo. Preocúpate por ti mismo. Eres joven todavía, ¿no? Y dale, o sea, a veces se olvidan
de eso por el tipo de contenido que consumen, el tipo de sustancias que consumen. O sea, cumplen mayoría de edad y salen emocionados. Ahora sí me puedo permitir hacer cualquier cosa. Y no siempre es prudente, recomendable hacer lo que nos da la gana, ¿no? O sea, Ok. ¿Cuál es una mala recomendación que sueles escuchar que dan algunas personas en este rubro? en el rubro audiovisual, un mal consejo es que sencillamente lo que comentabas de geek, ¿no? O sea, crea y muestra, crea y muestra. En lo que cabe, considero que tiene que ser si vas a mostrar algo, que sea bueno, entretenido y de calidad sobre todo. De calidad. No se trata porque muchas veces, de mostrar por mostrar, porque muchas veces cometemos el error de intentar mostrar por mostrar y cometemos errores. Lo que siempre digo, le damos balas a nuestros enemigos para que terminen atacándonos y yo lo que aconsejo es sean prudentes. ¿La producción más grande en la que has trabajado hasta el momento, cuál ha sido? Han habido un largometraje que se hizo acá en Tarma, el de Los Mataperros, donde fui director de fotografía. Ahí conocí gente con la que actualmente trabajo y considero que se obtuvo un buen resultado. Y otro fue en Huancayo, un cortometraje, justo financiado por la DAFO, con una amiga, directora de cine, con la cual también trabajo en una revista, en la revista Bitácora. Y la película, el cortometraje se llama Tantahuahua. La producción fue de menor escala, pero considero que hicimos bastante. Me dejaron ser, por decirlo así. Claro, te dieron muchas libertades. Libertad creativa, sí. Ok. ¿Cómo es vivir en ese entorno de productores, directores de fotografía, actores? ¿Cómo se muestra el rango para los que no conocen de repente mucho? ¿Cómo es el rango y cómo es el ambiente en el que viven ellos, ¿no? Muchas veces creemos que el fotógrafo, el filmmaker, la vida del fotógrafo, del filmmaker es aventura, sale de viaje, hace fotos, cosas extraordinarias, Extremas. Come rico, se viste bien y tiene el último equipo, pero no siempre es así. Hay muchas veces que te pasas horas, días, semanas sentado en un escritorio editando, produciendo, llamando, enviando contratos, tratando con clientes buenos, clientes no tan buenos. Esa parte no es muy visualizada, ¿no? Ahora, en el cine es similar. Para que una producción sea exitosa, considero que tienes que tener una buena preproducción. Y en una preproducción, los que tienen la última palabra es el director y sobre todo el productor, que es el que se encarga de conseguir el financiamiento, el cash. ¿Ya? Ahora, yo en muchos proyectos he sido el director de fotografía, que todavía estoy debajo del director, con el cual uno conversa y trata de llegar a una visión estética de lo que buscamos. Y muchas veces pensamos que como compartimos una historia, algo en redes, creemos que, oh, qué bacán la vida, yo quiero hacer eso, sí, pero no se toma en cuenta las horas de desvelo, las horas de edición, sí, las horas solamente preparando el equipo. Un encuadre puede tomar hasta 1 hora, 2 horas para dejarla finiquitado, ¿no? Y muchas veces no se piensa, no se toma en cuenta esos aspectos. Claro. ¿Y cómo es la relación con los actores? ¿Hay un trato cercano? ¿De repente es como que el actor solo viene, graba y se va? ¿Cómo es eso? Depende. En Perú ya hay actores, actrices que se consideran estrellas y se pueden permitir eso. Pero gracias a Dios no me ha tocado hasta ahora. Ha sido con amigos, conocidos, con los cuales hemos tenido un trato cercano, ¿no? En otras producciones, estas estrellas vienen y te dicen, no me gusta ese encuadre, y lo cambian, ¿no? O no me gusta esa luz, porque ya tienen experiencia, saben cómo, ¿no?, verse. Como te digo, imagino no me ha tocado todavía. Pero cuando trabajas con amigos, vienen y te dicen, ah, qué bacán, ¿puedo ver? ¿No? Es diferente el trato. Y ya, o sea, se trabaja de mejor manera. Ok. ¿Alguna productora en la que te gustaría trabajar? Una gran producción de cine nacional, ¿cuál sería? Más que en productoras, como te comentaba, como está centralizado en Lima, justo las productoras que suelen hacer las películas comerciales en Perú hacen demasiada comedia. Comedia que no me gusta. O sea, comedia romántica. Comedia romántica, comedia un poco chicha, no me gusta.
A mí lo que me gusta es historias un poco más complejas, tristes, con cierta trama rebuscada hasta cierto punto, ¿no? Ujú. Y hasta ahora no se podría decir como que he visto o he estado siguiendo el trabajo de productores o productoras nacionales, Ujú. pero sí me gustaría estar en algo grande que, como te digo, no sea tan comercial. Claro, he escuchado, por ejemplo, tengo entendido que Tondero es uno de los más grandes. ¿Cuál es el camino para...? Sé que ha llegado últimamente a streamings como Netflix, como esos temas. ¿Cómo una productora llega a ese nivel? En realidad, Netflix lo que te exige es cierto equipo Ujú. y o cierta calidad, resoluciones, ¿no? Ese tema, en el producto final. Ujú. Más que, y claro, tener los contactos, obviamente. Ah, ya. Pero no, en Netflix hay contenido, o bueno, en las demás plataformas, ¿no? Pero Netflix es el más democrático, vamos a decirlo. Hay mucho contenido, mucha película, mucho cine, Ujú. muy bueno, Ujú. como también Regular, regular, regular. claro. Si tuvieras un panel en la calle que toda la ciudad podría ver, ¿qué escribirías? Mm, No me citaría a mí mismo. No me considero una persona religiosa, ¿Ya? pero sí pondría en esa valla grandaza ahí, citando al apóstol Pablo, Primera de Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Puede sonar como una obviedad, pero muchas veces las personas necesitan saber que en realidad tienen un freno. Mi libertad termina donde empieza la tuya. Ujú. Yo puedo luchar por mis sueños, crecer y ser exitoso, sí. Pero si lo vas a hacer, hazlo con tu esfuerzo sin pisotear a nadie, Ujú. sin lastimar a nadie. Y ahora, nombrando a Pablo, ¿qué tan espiritual eres tú? Lo necesario como para llevarme bien con la gran mayoría de las personas. Considero que es más fácil ser buena gente, esforzarte, quitarte tiempo, neuronas, pensando en hacer el mal, ¿no? O sea, es más fácil. Alex, ¿cuáles son de tus podcasts o contenido en redes que más consumes? Ya, suelo consumir bastante de filosofía, luego fotografía ¿Ya? y algunos podcasts, se podría decir de emprendimiento, ¿no? Sobre todo relacionado A tu campo. al campo. Ajá. Por ejemplo, alguno de ellos que... El de Roberto Martínez, el Ajá. podcast creativo, muy bueno, Ya. muy bueno. ¿Cuál es cuál es el motivo del éxito del podcast de Roberto? Porque yo entiendo que no es muy dinámico, pero debe tener alguna ventaja. Justamente lo que te decía, contenido de valor. Las personas que entrevistan tienen algo, tienen que contar y considero que tienen valores que compartir Ajá. y eso es muy, muy importante. Ya. ¿En la ciudad hay alguna referencia que tengas, algo más cercano que puedas decir que se está creando valor en ese espacio? En la ciudad de acá en Tarma, Hablando de Tarma o tal vez la macrorregión. eh, considero que estamos en eso. Ajá. Estamos en proceso de crear contenido de valor en Tarma, porque como te decía, fácil es agarrar un teléfono, una cámara y hacer la payasada, ¿no? Pero considero que la mentalidad en la actualidad los jóvenes están considerando nutrirse de mejor contenido, de mejor información, que ya solamente distraerse, ¿no? Creo que entretenimiento como tal, ¿no? Entretenimiento como tal. Ok. Ahora sí, las preguntas cortas. ¿Tu mayor inspiración en el mundo laboral? Mi madre. ¿Equipo de fútbol favorito? No quiero ser pretencioso, pero no veo fútbol. Yes. Una habilidad que todos deberían aprender. Empatía. Un hábito que cambió tu vida. Tomar mucho café. Bueno, Alex, te quiero agradecer por participar, ser el primero en este podcast, en esta idea de negocio y sobre todo de expresión. Muchas gracias por participar y ha sido un gusto compartir contigo. Gracias por invitarme, por permitirme darme a conocer.